Seguramente han visto o incluso recibido información falsa que circula por internet u otros medios de comunicación, desde el chiste viral hasta las teorías de conspiración que llegan a chats de WhatsApp que parecen inofensivos. Hola, yo soy Catalina Mejía. Hoy conversemos sobre la desinformación. Es divertido mirar memes en internet, pero a veces ese tipo de información se puede transformar en algo peligroso. Por ejemplo, al principio de la pandemia, mucha gente tomó riesgos innecesarios por creer en la efectividad de remedios caseros que circularon por internet. ¿De dónde viene tanta información falsa? Isa Montalvo ha visto de primera mano los efectos de la desinformación en su trabajo como periodista y consultora de medios. Y primero que nada nos aclara que no toda la desinformación es igual. ¿Cuál es la diferencia ahora de lo que es la desinformación y la mala información? Porque la desinformación usualmente es cuando una persona con toda la mala intención de hacer daño publica o comparte una información con toda la intención de tergiversar o de dañar la reputación de una persona. La mala información usualmente es lo que a veces compartimos, pero que compartimos y no sabemos que es una noticia falsa, que es alterada, que la información está fuera de contexto. Entonces, esas diferencias son importantes mencionarlas. Muchas veces lo vemos en las redes sociales y no sabemos distinguir una de la otra. Muchas veces se comparte la mala información, pero no es con mala intención. Al contrario, a veces se comparte porque quieren ayudar, quieren informar, pero sí estamos viendo que este tipo de información cada día más se está proliferando en las comunidades hispanas, en los medios de comunicación en español, desafortunadamente, y debido a eso, estamos viendo también que muchas personas en nuestras comunidades están creyendo más en todas estas teorías de conspiración que en lo que es la información, por ejemplo, científica que tiene que ver con las vacunas. Y definitivamente hemos visto que esto ha ido escalando, escalando y escalando mucho más de lo que estábamos viendo incluso durante el último ciclo electoral. Con esa aclaración en mente, volvemos a la pregunta principal. ¿De dónde viene la desinformación o la mala información? Basado pues en lo que es la observación mía, basado en lo que son los reportajes que hemos visto. De hecho, también estamos viendo que se están creando mucho más medios de comunicación que tú puedes darte cuenta que tienen unas tendencias o unas ideologías muy marcadas, ya sean medios que son más conservadores o medios que son un poco más liberales o medios que tienen realmente una línea editorial que te puedes dar cuenta que se mueven de un lado a otro. Y eso sí lo he visto bastante aquí en el estado de la Florida. Muchos de los medios no son medios grandes, son medios pequeños, pero sí podemos ver ese tipo de influencia en lo que es el manejo de la información. Claro está, queremos ver muchos más medios de comunicación, queremos ver más personas comunicándose, pero queremos también asegurarnos que son responsables con el manejo de la información. También no podemos perder de vista que muchos de los medios de comunicación y también muchas de estas compañías de tecnología que son los responsables de crear todas estas plataformas y estos productos como Facebook, como Twitter, que ahora prácticamente rigen el mundo, hacen dinero también. Es un negocio muy lucrativo cuando vemos que las informaciones que son sensacionalistas, informaciones que son bien controversiales, usualmente tienen su público, tienen su audiencia y en muchos casos se vuelven incluso hasta virales por eso mismo. Entonces sabemos que también aparte de que tenemos que tener una responsabilidad con la información, también tenemos que estar conscientes de que es un negocio lucrativo para muchas de estas compañías. Entonces, yo siempre he dicho que esto es también un esfuerzo individual de cada persona de educarse, de saber cuáles son las motivaciones, por ejemplo, cuáles son las motivaciones de algunas personas de compartir información tergiversada, manipulada, información falsa, cuando es la desinformación y no la mala información, como dije al principio. ¿Cuáles son las motivaciones? La motivación es bien, bien crucial. Hay personas que comparten esa información porque, número uno,
Es lucrativo, como dije, ya sea porque están recibiendo algún tipo de pago de algún partido político. Número dos, puede ser que estén también recibiendo algún tipo de compensación, ya sea a través de anuncios, publicidad, y hay personas que pues simplemente lo hacen por razones emocionales o psicológicas, simplemente por ver si se pueden salir con la suya y se inventan una historia o se inventan una información, la comparten y simplemente lo hacen para ver la reacción de la gente. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar la desinformación? Es una responsabilidad individual de cada uno de nosotros de educarnos, de estar bien pendientes, de abrir nuestros ojos lo más que podamos cada vez que alguien comparte una información y estar educados al punto que podamos identificar, ok, esta información es falsa o esta información es manipulada, no la voy a compartir, simplemente le voy a quitar el oxígeno a estas plataformas que se dedican a compartir esta información que al final del día lo que hacen es muchísimo daño. Entre los hispanos también tiene que ver mucho con nuestra cultura, ¿verdad? Es una cultura que somos tendemos a ser bien emocionales y de alguna forma nos identificamos con esa información que compartimos. Tiene que ver mucho con la identidad, con la cultura y por eso tenemos que prestar mucha atención al contenido que estamos compartiendo, que estamos publicando en las redes sociales, e incluso si podemos tener la oportunidad también de hablar sobre estos temas en los medios de comunicación para contrarrestar ese tipo de información que tanto nos afecta en las comunidades, también eso es un buen paso y es bien importante que lo hagamos. Por eso yo creo que esta información que estás compartiendo con tu audiencia es crítica y es algo que otros medios deberían también hacerlo. Muchas veces cuando estamos con nuestras familias y nos sentamos a la mesa y tenemos ciertas conversaciones, vamos también a tener las conversaciones que no son muy cómodas, ¿verdad? En este caso, a tener las conversaciones que tienen que ver con lo que es la desinformación y la mala información. Y empezar a tener esas conversaciones con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros familiares y explicarles por qué es tan importante que estemos pendientes a este tipo de información que se comparte en las redes sociales, porque a veces sin darnos cuenta podemos estar lastimando la reputación de una persona. Podemos estar promoviendo información que incluso puede causarle a una persona hasta la muerte. Entonces, yo creo que como ciudadanos, como latinos, nuestro rol y nuestro deber es comenzar en nuestra casa. Decirle a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros primos, mira, antes de que compartas una información, asegúrate de dónde viene esa información, cuál es la fuente de esa información, antes de compartirla. Aunque tengas la mejor intención del mundo, primero asegúrate que no es una información falsa, que no es una noticia falsa, asegúrate que la fuente de información es una fuente de información creíble y luego compartes la información si estás seguro de que es una información que está verificada, contrastada y que sabes que no es una información que está creada precisamente para hacer daño. Vimos mucho también en el ciclo electoral pasado cómo se habló de la influencia incluso de países extranjeros tratando de infiltrarse en nuestro sistema democrático para manipular o influenciar el resultado de las elecciones. Eso se habló muchísimo. Y todo eso también pues tiene que ver con esto de la desinformación y la mala información. Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que es importante que tomemos nosotros esa responsabilidad educando a nuestros familiares, educando a nuestros amigos. La información que vayas a compartir, por favor, asegúrate que es una fuente de información que es creíble y entonces luego la compartes. Un factor que no puede ser ignorado es que los latinos hemos sido afectados desproporcionadamente por la pandemia y por eso desinformación que pueda poner en riesgo nuestra salud es aún más peligrosa en nuestra comunidad. La doctora Ana María Nápoles lidera el Instituto Nacional de Salud en Minorías y nos da posibles explicaciones del por qué la pandemia ha afectado a los latinos más severamente que a otros grupos. Pues hay ciertas enfermedades crónicas que ocurren con más frecuencia en los latinos, ¿verdad? En gran parte debido a factores económicos y sociales. Se han visto muchos más casos y más severos casos y más a causa de COVID que en las personas blancas en este país. Eso sí está claro. Y las razones por estas disparidades en salud han existido por mucho tiempo.
Digo, tiene mucho que ver que muchos latinos en este país trabajan en oficios donde están más expuestos a riesgo a COVID, ¿verdad? Porque trabajan en lugares donde hay muchos que no los protegen bien, donde están en grupos grandes. A veces, digo, al principio ni les ofrecían mascarillas. Viven en viviendas abarrotadas, digo, económicamente, si se enferman, sienten la presión de mantener a sus familias y se reportan al trabajo aunque tienen algún síntoma. Digo, todo eso tiene mucho que ver en todas estas cifras que están demostrando que tiene efecto mayor en los latinos. Una pregunta que quizás no es fácil de contestar es cómo hacer que la gente crea más en datos científicos que en mitos o teorías de conspiración. Para la doctora Nápoles es importante que los expertos se ganen la confianza de la gente. La confianza pública es muy importante, ¿verdad? Para poder proteger a la comunidad. Las encuestas ahorita nacionales, las más recientes del mes de enero que están saliendo, están demostrando un dato de como 67%, ¿verdad? De la gente que están dispuestos a recibir la vacuna y no varía mucho entre los latinos y los blancos. Pero necesitamos que todos se informen bien para tener esa confianza, ¿verdad? En la vacuna y en el sistema de salud pública también en este país. Pero yo digo que lo más importante de combatir esos rumores es que los expertos de salud sean transparentes y honestos, ¿verdad? Con la población acerca de cuáles efectos secundarios se pueden esperar para prevenir la gente, ¿verdad? De lo que puede pasar después de la vacuna. Hay que proveer información que se puede dar a entender, ¿verdad? No hay que usar términos tan complicados que la gente no comprende y tiene uno que hablar francamente y respetar las creencias, ¿verdad? De todos. Y es algo muy importante cuando hablamos también y compartimos información sobre COVID. Hay fuentes de información y recursos en la comunidad, ¿verdad? Que tenemos que informarnos unos mismos. Y es muy, muy importante y cada quien tiene que tomar su decisión, pero ya que tenga la información adecuada. Y quizás esa es la clave, poder discernir cuál es la información adecuada. Tomando las palabras de Isa Montalvo, es nuestra responsabilidad personal el educarnos e informarnos antes de tomar decisiones y también antes de compartir información en redes sociales o en nuestras conversaciones diarias. Y estas son conversaciones que debemos continuar en nuestras casas, con nuestras familias y amigos, y todos podemos ayudar a que la información que compartamos sea correcta, verídica y de fuentes creíbles. Queremos agradecerle a Isa Montalvo y también a la doctora Nápoles por conversar con nosotros y a ustedes por ser parte de la conversación. Los esperamos en la próxima.